Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast IVF Business e Amigos. Aqui nós falamos de inovação, nós falamos de legado, de mercado e sempre trazemos aqui pessoas que de alguma maneira podem contribuir com a sua história, com as suas ideias. E hoje eu tenho o privilégio de receber uma pessoa muito importante que eu admiro muito, de uma trajetória incrível. Professor Dr. Carlos Simon. Seja bem-vindo. Obrigado. Muito bom. Nós vamos fazer um bate-papo aqui e eu já vou perguntar aqui para o Dr. Carlos Simon. Ele é um ginecologista, formação, ele fez ginecologia, mas eu quero saber do Dr. Carlos Simon o seguinte. Dr. Carlos Simon, o senhor já fez plantões quando o senhor começou a sua trajetória profissional? Claro, por supuesto. Como todos los ginecólogos, por supuesto que sí. Yo primero, o sea, lo que quería decir es que ser médico para mí era como, es la profesión más importante del mundo, por eso lo hice. Para mí suponía, es un superpoder, poder ayudar a las personas, poder curarlas. A mí eso me parecía que era algo increíblemente bello y eso es lo que yo quería ser. Y luego, una vez hice medicina, pues encontré que la ginecología era una especialidad que realmente me permitía cirugía, me permitía reproducción, oncología, el parto, me permitía una gama tan importante de cosas que para mí me resultó completamente irresistible y tuve que hacer lo posible porque en España para poder hacer una especialidad hay que sacar una nota adecuada para poder entrar y ginecología era muy competitiva. Y por supuesto, cuando hice mi especialidad, pues tenía plantado, como decís vosotros, cada semana tenía mi guardia de 24 horas y no solo eso, yo era también el ayudante de mi jefe, el doctor Bonilla. Yo era su ayudante, de forma que cuando acababa mi plantado de 24 horas, de 8 de la mañana a 8 del día siguiente, yo luego seguía en el hospital durante toda la mañana atendiendo a mis responsabilidades y a las 3 de la tarde estaba en la consulta de mi jefe de ayudante hasta las 8 o las 9 de la noche, con lo cual yo el día que tenía plantado era de 2 días básicamente, que era el trabajo directo para eso. Y bueno, pues estoy encantado de haberlo hecho y eso me permitió llevar de alguna forma, pues es el nivel que los residentes en aquel momento teníamos, en los años 80, en los años 90. Perfecto, muy bueno. ¿Cuándo empezó su interés de investigar en embriología y endometriosis? Mi interés en investigar comienza durante la residencia, cuando me doy cuenta de que cuando estudiábamos y hacíamos los journal clubs y leíamos libros que nos servían de referencia, el Williams, el Sperov, yo veía que había muchas más preguntas que respuestas. Yo veía que había muchas más cosas que teníamos por aprender que realmente podíamos solucionar. Entonces yo, cuando acabé mi residencia de 4 años en España, entonces yo tuve la posibilidad de tener ya un puesto de adjunto en el Hospital Clínico de Valencia, pero yo ahí pensé, yo estoy a mitad yo no puedo quedarme aquí, yo tengo que seguir formándome. Y es cuando pedí una beca postdoctoral que me permitió, después de obtenerla, que también tuve una anécdota muy, muy graciosa sobre cómo me dieron la beca, después de obtenerla me permitió estar en Stanford durante 3 años formándome a nivel básico, sin pacientes, solamente en el laboratorio. Perfecto. ¿Cuándo empezó sus primeras publicaciones? Las primeras publicaciones las comienzo durante la residencia, resolviendo pequeños problemas, como el tratamiento con corticoides podría mejorar la reproducción asistida, o sea, eran pequeñas cosas, pequeñas y por supuesto no eran originales mías, sino que yo estaba en un grupo, y, como se dice, estaba de pandillero, estaba entrando en la coautoría, el cuarto, el quinto autor, y es durante la residencia cuando comienzo y entiendo de que el método científico es el método más apropiado
para que realmente avance el conocimiento y avancen las ciencias. Por eso en la actualidad, con tanto fake, es que es absolutamente increíble lo que está ocurriendo. Yo ahí comprendo que el método científico me permite hacer algo, publicarlo, la sociedad científica lo conoce, lo repite y a continuación seguimos adelantando. Y solo es bueno si es repetible y si realmente otros colegas lo pueden hacer. Y esto es el método científico en sí y que, vamos, es en el que hemos confiado para la creación de conocimiento y es en el que tratamos de mejorar cada día. La idea de mirar la interfaz de embrión y endometrio, ¿esto le encantó? ¿En qué parte de su estudio? ¿Empieza en esta parte? ¿Empieza ahí? No, No. yo empiezo, como siempre, empiezas conociendo el campo, entendiendo lo que ocurre, pero fue en Stanford, cuando estaba en la Universidad de Stanford, cuando después de analizar toda la situación en el espectro en que trabajamos, desde la estimulación de la ovulación, el obtener los ovocitos, el cultivar los embriones, y luego cuando lo transferíamos, yo me di cuenta que el problema fundamental está en que cuando el embrión lo colocamos en el útero de la madre, ahí es cuando comienza la vida, ahí es cuando no está funcionando y ahí es el cuello de botella, incluso actual, para la reproducción asistida. Y es el proceso en el que realmente el embrión implanta en el útero de la madre. Yo me enamoré de esto en 1991 y además me acuerdo perfectamente, estaba en la biblioteca en Stanford y lo vi claro. Y ahí decidí dedicarme el resto de mi vida a poder entender ese proceso y al entenderlo trasladar clínicamente lo que pudiera mejorar de ese proceso para hacer que lo que ahora conocemos como una caja negra, que es el útero, pues pudiera realmente ser algo que pudiéramos mejorar para que los resultados clínicos mejoraran. Al final es combinar la ciencia con la traslación de la ciencia para el beneficio clínico de las pacientes. Sair de Valência e ir para Stanford. Eu quero olhar esta parte, sim? Quero mirar isto. Foi difícil? Fue difícil, yo no tenía medios, tuve que tener una beca, una Fulbright del Estado español, que era muy justita. Entonces, era un mundo nuevo para mí, fue absolutamente, pero yo estaba tan optimista, estaba tan contento de tener esa oportunidad, que aquello me pareció realmente mágico y cambió mi vida. Porque luego cuando yo volví, ya volví como el híbrido que soy. Yo soy un physician scientist. Yo el resto de mi vida, cuando volví en 94, por la mañana estaba en mi laboratorio investigando, ayudando a los jóvenes a hacer su tesis doctoral. Por ejemplo, Marcia estaba trabajando en investigación y a partir de las 3 de la tarde yo veía pacientes que eran el origen de los proyectos de investigación que servían para mejorar el tratamiento de las pacientes. Y eso ha sido como yo he estructurado mi mente en los últimos 30 años. Perfeito. Depois disso, você voltou para Valência e estabeleceu um laboratório de endocrinologia e reprodução. Foi assim mesmo? Sí, yo llego y creamos el IBI. El IBI fue el Instituto Valenciano de Infertilidad. En este momento, yo cuando acabo mi residencia, Antonio Pellicer llevaba en la cabeza hacerlo y entonces yo le dije, vale, pero yo tengo que seguir aprendiendo. Yo me voy a Stanford 3 años y cuando vuelva, encantado. Entonces yo volví de Stanford y ya era el director científico y tenía mi consulta por la tarde. Pero el IBI cuando comenzamos éramos 3 médicos y estábamos en un lugar 100 metros cuadrados. O sea, estamos hablando, y yo era el director científico, pero mi laboratorio se componía de un incubador que lo había donado una compañía farmacéutica. Yo venía de Stanford, vi aquello y dije, madre de Dios, pero bueno, ese fue el comienzo y de ahí ya pues desarrollé todo lo que fue el programa científico del IBI, creé la Fundación IBI y durante 20 años fui el director científico y de ahí pues, y por supuesto mis pacientes por la tarde. Quantos anos você trabalhou nesse espaço tão pequeno, de manhã, nas pesquisas, e à tarde, olhando pacientes? En ese espacio, los primeros
10 años, estábamos en un piso, o sea, en 2 pisos, uno para ver pacientes y otro para hacer investigación. Luego ya fuimos a unas instalaciones más grandes y luego ya la fundación la pude crear en un edificio aparte con todos los... Fue todo progresivo, o sea, el concepto siempre es el mismo. Aquí no tenemos grandes inversiones con las cuales hacer, sino que nosotros somos los que vamos poco a poco creando las cosas que van creciendo de una forma orgánica porque están funcionando. Cada vez teníamos más personas haciendo la tesis doctoral, lo que hacíamos realmente servía para la clínica y al fin y al cabo la investigación es el alma de las cosas. En este caso era el alma de que el IBI se convirtiera en lo que se convirtió, porque al fin y al cabo cualquier clínica de reproducción asistida puede hacer un ciclo de reproducción Sí, asistida, perfecto. pero la diferencia está en lo que hay detrás de esto y la innovación que se puede poner al servicio de mejorar el tratamiento de las pacientes. Y eso es lo que hicimos de una forma muy clara y creo que fuimos de los primeros en hacer esto en España. Você é um pesquisador, mas toda a sua pesquisa, de certa forma, se torna num movimento de empreendedorismo. Se caminha de alguma maneira para entregar a mais profissionais no mundo todo. E isso se transforma num negócio. A sua cabeça, quanto é pesquisa, pesquisador e quanto é empreendedor? Mi cabeza completa es pesquisador. Yo para la parte de business me he rodeado de personas excelentes que han hecho esa parte. O sea, existe una investigación básica que lo que hace es conocer procesos básicos y hay una investigación clínica que lo que hace es probar medicamentos y ver si funciona o no funciona. Yo desde siempre he hecho el puente entre ambas dos. Yo he hecho el bridge y por eso mi investigación es básica traslacional. Cosas que se crean, conceptos nuevos que luego pueden ser clínicamente accionables. Pero esto es a lo que me dedico, en lo que soy bueno y lo que me gusta. El emprendedurismo, el crear la empresa, el formar, tal, yo para esto recurro a los expertos en esto. De hecho, cuando estaba en el IBI, lo que hice fue investigación básica y clínica. Y fue cuando ya salgo del IBI, cuando ya conozco a David Jiménez, que fue la persona que, aplicando un business ético, cogimos la investigación que yo había estado haciendo 20 años antes y entonces la transformamos en productos que todo el mundo pudiera utilizar para la mejora de los tratamientos de reproducción asistida. Perfeito. Ao mesmo tempo que você desenvolve a pesquisa, você monta times. Você escolhe pessoas para ficar próximo de você. Todo o tempo. Todo o tempo que eu estudei a sua história, eu percebo que você é muito compartilhador. Você agrega profissionais. E esses profissionais também crescem. Isso faz de você um bom líder? Es fundamental. En esta vida, si quieres ir rápido, pues puedes ir solo, pero si quieres ir lejos, tienes que ir con un equipo consolidado. Y a lo largo de mi carrera, he tenido oportunidades de ayudar a todo el que he podido y algunos de ellos han quedado conmigo y de hecho hablaremos de esto luego, pero la base de mi equipo actual vienen de personas que hicieron la tesis doctoral conmigo, que están conmigo 20 años ya y que ahora ellos son los líderes de su grupo. Ahora ya estoy en la tercera generación. Los que fueron mi primera generación, como Marcia, ya tienen su gente en que ya empiezan a ser investigadores principales ellos y a su vez los siguientes. Pero eso es fundamental. Un líder tiene que abrazar, tiene que ayudar a su gente y permitirles que lleguen tienen que llegar más arriba. Mi objetivo es que mi gente sea mejor que yo. Es lo que me toca en este momento. Perfeito. É impossível fazer tudo só e fazer as coisas só. Podemos ir mais rápidos.
Mas para ir mais longe, de fato, é isso que o doutor disse. Precisa de estar com gente boa e com gente, em alguns casos, até melhor do que a gente, né? No caso do negócio em si. Sí, sí. Perfeito. A sua pesquisa e os seus estudos, e, e possivelmente nesta área de reprodução assistida, de genética reprodutiva, você seja o principal nome, principal pesquisador em volume de publicações. E a base de todas essas publicações surgiu uma companhia que por muitos anos liderou somente e depois foi vendida a uma outra companhia. Te dá prazer em ver as pessoas que trabalharam com você na pesquisa também crescendo e ocupando outros cargos? Por supuesto, por supuesto. Fue un viaje de 12 años maravilloso en que vi gente que ya traía conmigo en mi departamento de investigación crecer y consolidarse, a personas nuevas que entraron, que eran la segunda, la tercera generación, crecer y evolucionar, y realmente fue una experiencia absolutamente maravillosa. Sim, perfeitamente. Você tem algum lema, um mantra, algo que você sempre lembra e que você leva como referência, algo como pesquisa, resultado e crescer? Qual é o seu lema? O que te move? Mi lema, además, en mi fundación, que luego supongo que hablaremos de ella, está escrito en las paredes por todos los sitios. Sí. Mi lema son solo dos palabras. Qual? Es excelencia y compromiso. Excelência e compromisso. Excellence and commitment. Excelência and commitment. Es lo que le pido a la gente que quiere trabajar conmigo. Para trabajar en lo que nosotros hacemos, tienes que estar enamorado de lo que haces. Yo les digo que cuando se les paga un salario, esa es la excusa para que trabajen conmigo, porque no se les paga solo con dinero. Al estar conmigo, al estar en lo que estamos haciendo, están trabajando para ellos, están mejorándose a sí mismos, están construyendo su currículum. En las publicaciones son los primeros autores, en su tesis es su tesis. Y en las compañías que formamos, ellos pueden ser los directores científicos si realmente quieren hacerlo, y entonces han progresado desde la idea original de la publicación a la patente y a la empresa. Por lo tanto, lo que les pido es que para hacer esto, que ese es el concepto de mi fundación, lo que les pido es excellence and commitment. Lo que hacemos tiene que ser excelente y la gente tiene que estar comprometida. Quais são os critérios para trabalhar com você? Los criterios son simples. Primero, tiene que gustar lo que haces. Yo necesito, tanto el trabajo como en cualquier aspecto de la vida, lo importante es ser feliz. Tú tienes que ser feliz con lo que haces en tu vida, en cada aspecto, profesional, personal. Para trabajar conmigo, tienes que ser feliz al trabajar en esto que te tiene que dar felicidad por lo que es, por lo que te da para ti y por lo que va a producir para la sociedad. Entonces, hay muchas personas que entran en este campo y veo que no es lo que no pasa nada. Pero realmente el que le gusta, esto arrastra muchísimo. Ser feliz. Muito bom. E quantas pessoas hoje está trabalhando com você, está sendo feliz com você diretamente na fundação? Vamos falar da fundação? Vamos falar da fundação. Eu gosto da ideia de falar da fundação. Por que criar a Fundação Carlos Simão? Después de la venta de Genomics, entonces, claro, yo no es lo que hago, es lo que soy. Entonces, yo no puedo dejar de ser lo que soy. Y este concepto que te estoy diciendo está conmigo. Entonces, después de este evento de liquidez, yo me planteo qué hacer en mi vida y no me puedo plantear otra cosa más que seguir haciendo lo que hago. Si fuimos capaces de trasladar creando una empresa, la idea es, vamos a crear ahora desde una situación non-profit
porque podemos financiarla durante 10 años. 2 patronos más y yo, somos 3 patronos, nos hemos comprometido a financiar esta fundación para que desde la investigación básica produzca investigación clínica, que lo probemos y que creemos startups para resolver problemas específicos con todo lo aprendido anteriormente con nuestro track record. Y esa fue la idea de la creación de la fundación que lleva mi nombre. Acordamos ponerle mi nombre porque obviamente yo estoy comprometido y nada más. Y me encantaría que esto fuera sostenible después de estos 10 años y esto sería mi legado científico para el futuro, teniendo en cuenta que las personas que están trabajando en la fundación lo hacen por las razones que he dicho y en primer lugar son ellos los primeros beneficiarios. Ahí no hay evita, no hay ganancias económicas, lo que hay es una progresión científica, intelectual y clínica y de emprendeduría que se puede crear con todo esto. Es un modelo nuevo que yo he tratado de crear tomando lo mejor de la academia y lo mejor de la empresa privada y con el lujo de poder montarlo sin presión de ganar dinero, porque yo pongo mi dinero y mi trabajo en esto porque creo en el modelo. Y si es sostenible, puede ser una plataforma maravillosa de crear publicaciones, como estamos publicando en Nature Medicine, de crear empresas, como hemos creado, que pueda beneficiar a gente que trabaje en ellas y que sigan progresando. Ese es el concepto, no sé si me he extendido mucho. Sim, não, estás perfeito. Mira, quais são as linhas de pesquisa de la fundação? Las líneas de investigación son diversas alrededor del proceso de implantación embrionaria del que te vengo hablando desde la Universidad de Stanford. Entonces, desde ahí somos lo que se llama agnósticos. Cuando nosotros realizamos una pesquisa, si vemos algo que nos puede lanzar hacia un punto u otro, lo seguimos. Y de hecho, las empresas que se han creado son de lo más distinto. Pero las líneas de investigación comienzan por lo que hay dentro del útero, el microbioma endometrial, la relación, cómo el diálogo que se produce entre la madre y el embrión en el momento de la implantación, muy importante, cómo la madre puede modificar la genética, la transcriptómica del propio embrión, cómo el embrión se adhiere al útero de la madre y las cosas que pueden mejorarla y las cosas que pueden empeorarla. Y cuando el embrión invade dentro del endometrio, que es cuando se va a formar la placenta, ese proceso es absolutamente, es lo que llamamos el suelo, cómo esto regula el que la invasión sea defectuosa. Si es defectuosa, la señora tendrá un problema durante el embarazo, tendrá preeclampsia, puede tener un parto pretérmino. Si este proceso es excesivo, el problema vendrá luego, que la placenta no se despega y tiene un percretismo y la señora se puede desangrar. O sea, estamos en ese proceso de entender el espacio periconcepcional, cómo afecta no solamente a que la señora quede embarazada o no, sino también cómo va a ir el embarazo y por la parte genética las repercusiones de ese adulto, cómo va a estar y cómo va a funcionar. O sea, las líneas son muy amplias, las puedes encontrar en la web, pero el concepto es ese. Y nos lanzamos hacia resolver problemas clínicos si lo vemos factible. Somos lo que se dice agnósticos. Por ejemplo, las 3 compañías que hemos creado, una se trata de el diagnóstico precoz de la preeclampsia mediante un análisis en el primer trimestre de embarazo, utilizando RNAs circulantes, en el que en la semana 10 a 12 podemos decir si esa señora va a tener una preeclampsia severa antes de la semana 34, que es cuando ocurre esto. Es un ejemplo. Otra compañía lo que trata es de una terapia celular para tratar lo que se llama el síndrome de Asherman. Síndrome de Asherman es que después de un parto, de un aborto, una infección, el útero queda completamente pegado y hay sinequias, hay adherencias dentro del útero, la señora deja de tener menstruación y ya no puede gestar nunca más. Lo que los ginecólogos hemos hecho siempre es entrar en el útero, cortamos las adherencias, dejamos un gel y vuelve a reproducirse, y vuelve a reproducirse. Entonces, hemos creado una terapia celular. De lo que te estoy hablando son después de 11 años de trabajo en cada una de estas empresas, con publicaciones, con patentes, o sea, un trabajo consolidado. En esta concretamente es una terapia en la que movilizamos las células de la médula ósea, obtenemos un tipo celular específico
a través de un análisis, a través de una plasmaféresis. Ese tipo celular lo seleccionamos y a través de la arteria braquial lo metemos directamente dentro del útero, en las arterias espirales, y el endometrio se crea de nuevo y las adherencias desaparecen. Y la otra tercera empresa que tenemos ahora evolucionada, ya después de 10 años, es un nuevo sistema de transferir los embriones. Es un medical device. En la actualidad, en los embriones, desde Edwards y Steptoe, los embriones simplemente con una pipeta entramos dentro del útero y los dejamos ahí. Muchos de ellos se pierden, muchos no implantan y por eso es la diferencia entre ponerlos y que la señora esté embarazada. Bueno, hemos creado un sistema robotizado, automatizado, en el que ya no los dejamos ahí, sino que lo inyectamos en el endometrio a una profundidad determinada, una velocidad de inyección, es decir, un sistema perfectamente controlado. Eso es un medical device y estamos ahora ya en First in Humans tratando de probar la eficiencia, igual que el anterior, estamos en una fase 3, es decir, estamos progresando en lo que se ha de hacer para llevar un producto al mercado. Muito interessante. Então, já são 3 companhias que se originou dentro do ecossistema da Fundação Carlos Simon. Quantos anos tem a fundação, doutor? 3 años. 3 anos. E- Uma companhia por ano. Y ahora mismo tenemos, la pregunta anterior, aproximadamente somos 100 personas trabajando 100 entre pessoas. fundación y compañías. Muito interessante. Trabalhando muito Y disfrutando. e desfrutando. E com pessoas comprometidas e fazendo com excelência. Fundamental. Perfeito. Em 2017, o senhor deu uma entrevista ao jornal O Globo, no Brasil, e disse que em 10 anos a concepção natural deixaria de existir. Você lembra? Sí, pero Vamos atualizar isso? sí, sí. O sea, lo que dije en aquel momento es que las relaciones sexuales en el futuro se van a utilizar para lo que se utilizan, pero no necesariamente para tener hijos, por el concepto de que realmente nosotros planeamos todas las cosas en la vida. Somos capaces de planear desde unas vacaciones hasta una boda, hasta cualquier evento. Entonces, ¿qué situación más importante para planear que pueda ser el tener nuestros hijos, el crear nuestra familia? Entonces, es el concepto que llamamos hoy en día la ruleta reproductiva. Uno puede tener un embarazo en el asiento de detrás del coche, pero entonces pues puede ir bien, puede ir mal, el niño puede tener un problema cromosómico, el niño puede tener un problema genético. El concepto que traía es el concepto de antes de primero saber si uno tiene mutaciones recesivas que comparte con su pareja y por lo tanto, pues si es así, podía ir a fecundación in vitro para evitar tener esos problemas. Y una vez en fecundación in vitro, poder estudiar sus embriones y saber los que son normales, los que no, elegir aquellos, es decir, cuidar, tener cuidado, preparar el que con arreglo a nuestro conocimiento en cada momento de la vida, pues realmente pudiéramos tener hijos sanos y adultos que pudieran tener una vida plena. ¿Cómo está ahora? Pues lo que le puedo decir es que en Estados Unidos todos los centros, el 100% de los centros, cuando una persona va a una fecundación in vitro, les hacen un análisis preconcepcional. De hecho, si no se lo hicieran y el niño tuviera una fibrosis quística, una hemofilia, cualquier problema, el médico es liable por no habérselo propuesto anteriormente. En Europa la proporción va aproximadamente un 50%. En Brasil sé que hay menos, sé que es menos, pero aquí el concepto ya no es tener un hijo, es tener un hijo sano. Y por lo tanto el concepto que decía de la fecundación natural y de la fecundación no artificial, porque no se trata de artificial, se trata de ser asistido en el objetivo final y es tener un hijo sano de la mejor forma posible. Por supuesto, todo depende de la parte económica, todo depende de la información, pero yo estoy seguro de que el concepto de que tenemos que planificar, yo lo he hecho con todos mis hijos. Sí. Es algo que es obvio y si
si tú quieres, después de que no tienes mutaciones genéticas, ir adelante, pues puedes tener un problema cromosómico o puedes tener lo que sea. ¿Qué más lógico que estar escoltado en ese proceso, igual que estás escoltado en cualquier otro proceso, por ejemplo, una boda? Sim, Ese era el concepto. entendo totalmente. Mira, como você vê a ideia ou a afirmação de que os especialistas em reprodução assistida, vamos falar só do Brasil, não utilizam todos os recursos necessários de diagnósticos, principalmente genético, quanto poderia usar na sua totalidade. Como você vê isso? Yo veo que, o sea, durante los 40 años de carrera que tengo en esto, han habido muchas modas. Se ha tratado de crear un sistema de reproducción asistida para países pobres, entre comillas. Pero aquí no se trata de crear cosas pobres para los pobres. Aquí se trata de crear sistemas que funcionen lo mejor posible para todos. Tampoco se trata de que en la indicación hay que empezar no haciendo nada y si hay fallos se va repitiendo y se incorporan test para mejorar. Mi concepto, igual que mucha gente aquí de Brasil, es hay que empezar con todo, igual que en la vida hay que ir con todo lo que uno tiene. Sabemos que es un problema económico, pero eso se puede tratar de resolver posteriormente de otras formas, pero a la paciente tenemos la obligación de ofrecerle el mejor tratamiento y en la actualidad el mejor tratamiento es saber que los embriones son cromosómicamente normales, saber que el útero y que el endometrio está bien, de que no existe una alteración microbiana del útero, de que no existe una alteración de la receptividad. Hoy por hoy podemos implementar cosas que pueden pasar los resultados de un 40% a un 60% de niño en casa. Y eso es la obligación que tenemos los médicos allá donde nos encontremos en el mundo. Si la paciente, y conozco muchas personas que han tenido que hacer un esfuerzo enorme, porque después de muchos fallos previos han tenido que acudir a aquellos médicos que les proporcionaban el mejor tratamiento que les podían dar. Eso no asegura 100% el embarazo, pero sí que asegura que haces todo lo posible, que es lo importante. Todos os recursos estão utilizados. O acesso ainda é uma grande barreira para prescrição ou para orientação ou para que os médicos utilizem 100% de todos esses recursos. Mas ainda há muita desinformação. É necessário ainda educar mais, principalmente os profissionais de saúde e os pacientes. Os testes genéticos no Brasil passou por uma parte de que os pacientes precisavam conhecer e perguntar aos seus médicos: testes genéticos é para mim? Ainda estamos distantes disso. O senhor percebe que em outros países, assim como o Brasil, os testes genéticos na sua totalidade ainda precisam ser mais conhecidos? En general, y muy honestamente, y yo soy profesor de ginecología en la Universidad de Valencia y en Harvard, necesitamos que los médicos tengan mejor conocimiento genético. La genética clínica no está bien enseñada en las universidades, y me refiero a todas, porque este es el siglo de la genética. La genética ha explotado en el siglo XXI. A lo que se puede llegar ahora con la genética, esto nunca lo aprendimos en la Facultad de Medicina, yo por supuesto, pero es que no lo estamos tratando de enseñar en la profundidad en que esto debería hacerse. Por lo tanto, la primera crítica, autocrítica, es el hecho de que los médicos sabemos poca genética. Si el médico entendiera la importancia de la genética para mejorar los tratamientos, seguramente prestaría más atención a poder implementarlos en las pacientes, porque las pacientes muchas veces están muy informadas y obviamente pues conocen lo que está ocurriendo. Y sí, hace falta. Siempre el mercado más maduro aquí es Estados Unidos. Ahí Sí. se produce la ola y luego la ola va para todos los sitios. En Estados Unidos esto es el pan de cada día y obviamente la genética. Fíjate que la fecundación in vitro se creó en el siglo pasado, porque el siglo pasado fue el siglo de la endocrinología. Todos los premios Nobel, incluyendo el nuestro, el profesor Edwards,
fue porque realmente la endocrinología nos ayudó a mejorar nuestro conocimiento. Este siglo es el de la genética. Ya los premios Nobel han sido a la modificación, al editing, han sido a una cantidad de hallazgos genéticos que cambian la vida. Y nosotros además estamos en el punto en que no solamente se trata de que la paciente quede embarazada, lo que estamos haciendo con los embriones va a cambiar el transcurso de la humanidad. Y eso somos poco conscientes los médicos de ello. Es decir, si hemos llegado aquí, somos Homo sapiens, después de 300.000 años de evolución con mutaciones que se producían al azar y cuando la mutación no era buena, pues esa persona no sobrevivía. En la actualidad estamos haciendo que los embriones que introducimos no tengan mutaciones, estamos seleccionando positivamente. Estamos haciendo que los embriones no tengan alteraciones cromosómicas. Y todo esto va a cambiar, vamos a pasar al Homo sapiens 2.0 mucho antes que el 1. O sea, nuestra situación en la sociedad, no solamente somos médicos que hacen que las pacientes infértiles que no pueden queden embarazadas, es que nuestra responsabilidad va más allá que todo eso. Y eso requiere información, y eso es la genética. Y eso desmitificaría muchas cosas y muchos bulos que también se crean alrededor de esto con conocimiento real de las cosas. Totalmente. Como você vê a ideia de que o médico não gosta de estudar genética? No, eso es imposible. Es como si un médico no le Porque é gustara. difícil. No, no. Não. Claro, es que no. Si eres médico, tienes que estudiar. Ahora genética, el siglo pasado endocrinología y el próximo siglo tendrás que estudiar inteligencia artificial. O sea, el médico está obligado a estar actualizado en todo lo que está ocurriendo para mejorar su práctica clínica. Nuestra situación como médicos va a cambiar en el siglo próximo, porque la inteligencia artificial está haciendo que haya sistemas tan efectivos o más que las personas para resolver problemas agudos en algún momento. Por lo tanto, tenemos la obligación de estar actualizados. Y esta es la diferencia entre el médico practicón, que lo que aprende en la facultad simplemente lo está ejercitando el resto de la vida, o el médico, el clinician scientist, que está tratando primero de actualizarse y a continuación de ser parte de esa actualización. Y eso es lo que necesitamos que cambie el porcentaje. Y eso es lo que va a ocurrir. En este momento, dentro de unos años, el médico va a tener que tener ayuda de inteligencia artificial. Existen programas que en la UCI ahora mismo está perfectamente hecho en varias universidades americanas, que una persona entra en la UCI en una situación grave, dependiendo de la analítica que le estás haciendo cada día, pues puedes con un sistema de inteligencia artificial llegar a soluciones que llegadas 24 horas antes puedan salvar la vida de la persona o no. Y eso está perfectamente establecido. Quiero decir que el mismo rol del médico va a cambiar. Y el médico tiene la obligación, no ser un experto en inteligencia, no tiene que aprender un lenguaje, pero sí que tiene que estar asesorado y sí que tiene que estar conociendo todo esto. No pretender que eso no existe. Muitos conhecem, mas ficam inseguros em utilizar. Está bien, pero para eso tenemos asesores genéticos. O sea, hay una figura de asesores genéticos que pueden ayudar al médico a informar a la paciente y ayudar al médico a hacer las cosas, a poder hacer las cosas. Pero el médico necesita tomar parte de esto. 100% dos tratamentos de reprodução assistida, fertilização in vitro, deveriam estar cobertos ou utilizar testes genéticos. Sí, hoy tenemos test genéticos para la pareja cuando comienza, para cuando se realiza el procedimiento, saber cuál es el embrión que va a funcionar. Si el embrión no es normal, nunca va a tener un resultado. Y tenemos test genéticos para conocer el estadio del útero, para ir adelante, y test genéticos para cuando el embarazo se produce, un análisis de sangre, sabemos si el embarazo está bien, si el feto está bien o no, y después, postnatal, tenemos test genéticos que ayudan a conocer si este niño va a desarrollar alguna enfermedad, pues alguna deficiencia, alguna intolerancia. Todo esto se puede saber en el momento del nacimiento, incluso antes. Un niño no tiene por qué estar vomitando
un año antes de darse cuenta que es intolerante a la lactosa o intolerante a cualquier cosa. Y todo esto luego también en el adulto se transmite en poder saber qué va a ocurrir en el futuro, ver sus determinantes genéticas que le van a hacer predispuesto a sufrir determinados tipos de enfermedades. Y en la actualidad ya estamos hablando de lo que se llaman polygenic risk scores, es decir, estamos hablando en calcular el riesgo de enfermedades que matan, enfermedades que son la causa de mortalidad más importante del mundo. Me refiero a enfermedades coronarias, hoy en día ya se puede calcular, porque no dependen de un gen, depende de muchas, pero estas enfermedades ya se pueden calcular el riesgo y saber si esta persona tiene el riesgo alto o bajo de sufrir un infarto por su contenido genético. Además, si se le añade sus hábitos vitales, con esto se puede hacer una apreciación y se le puede mandar directamente al cardiólogo porque está en riesgo de decirle, siga usted haciendo lo que está haciendo, que está muy bien. La genética hoy por hoy es fundamental, nos acompaña en toda la vida, no solo en reproducción asistida, sino en todo. Y los médicos tenemos que saberlo, pero la explosión ha sido tan rápida que yo creo que nos hemos quedado detrás del conocimiento. Perfeito. Faz todo sentido isso que está dizendo, doutor. Tem um conceito de que o teste genético ainda é caro e que tem que escolher quais utilizar. O doutor explicou claramente que existem testes genéticos ao longo de toda a jornada. ¿Le puedo poner un ejemplo? Por favor. Eso? ¿Caro o barato? Caro o barato. ¿Cómo de caro es que, por no analizar un embrión, este niño sufra una hemofilia? Por ejemplo, el test para analizar el embrión puede estar en 500 euros, menos, 300 euros. El precio que tiene que pagar, solamente el dinero, para mantener a un niño con hemofilia vivo durante 40, 50 años, que es habitualmente introduciendo el factor de coagulación y todo, estamos hablando de 5 millones de euros lo que cuesta, además del sufrimiento de que este niño en cuanto se da un golpe se puede desangrar o tener un hematoma. ¿Cómo de caro es un test genético en el momento en que puede ser accionable o no hacerlo y tener un niño con una enfermedad, por ejemplo, esta? O una enfermedad inhabilitante como la fibrosis quística o una enfermedad que cause la muerte cuando el niño acaba de nacer. ¿Cómo de caro es esto? Estoy seguro de que en un cumpleaños las personas nos gastamos más dinero en el cumpleaños de nuestros hijos que en un test genético que nos puede decir si el niño va a estar enfermo toda su vida o no. Totalmente de acordo. Ou seja, é uma questão do ponto de vista de análise, se é caro ou barato. Eu me recordo que quase 10 anos atrás, os médicos no Brasil não adotavam os testes genéticos, porque ao adotá-los, o preço aumentaria 10, 15, 20%. Então é melhor não adotar, porque o ponto de vista inicial da análise é que é caro. Mas o doutor está colocando muito, muito bem. O que é caro? Adotá-los ou não? E qual pode ser o resultado final? Totalmente de acordo. Faz todo sentido. Doutor Carlos, o senhor já deveria estar aposentado e resolveu seguir com a fundação por um legado, porque tem esse compromisso. Mas qual a fundação agora, qual é o seu trabalho com a Centodini, que é um empreendimento novo, é algo que chegou agora no Brasil? Eu imaginei que a fundação fosse o seu último investimento em termos de trabalho, mas estou vendo que a fundação agora também, comandada pelo doutor, tem uma ligação com a Centodini. Vamos falar um pouco disso? Sí, es muy fácil de explicar. La fundación, como he dicho, tiene los objetivos que tiene.
la creación de conocimiento básico que se va a traducir en traslación clínica para la mejora del tratamiento de las pacientes. Para eso, un formato es la creación de compañías startups específicas, como he citado anteriormente. Pero hay otro formato también, que es a través de una gran compañía, en este caso Centogene. Centogene ahora mismo es una compañía instaurada de genética, instaurada en todo el mundo, que puede ser y que es un brazo comercial perfecto para la fundación, en el que las cosas que creemos realmente puedan ser utilizadas por Centogene para esos nuevos productos, poder lanzarlos. Es un win-to-win en que nosotros actuamos como departamento de investigación de Centogene y Centogene actúa como empresa establecida que puede comercializar aquellos productos que, tras su publicación, su estudio clínico, su patente y su prueba básica, le damos el OK para que vayan adelante. Digamos que es otro modelo, es un modelo adicional, buscando la sostenibilidad de la fundación, buscando la creación, porque claro, crear una empresa para cada cosa, la verdad es que no es fácil. Entonces, y Centogene se beneficia aquí de un departamento de investigación que crea nuevos productos, por ejemplo, el diagnóstico antes de operar. O sea, un ejemplo, los tumores uterinos, los miomas, existen en el 60% de las mujeres, tienen mioma. Y los ginecólogos lo que hacemos es coger el mioma y lo quitamos. En teoría es un tumor benigno, pero en 1 en 300 casos lleva un sarcoma dentro, y al quitarlo, mediante la laparoscopia, esto lo extendemos y damos lugar a que se produzca la extensión del cáncer. Bueno, hemos trabajado en un test diagnóstico para saber, antes de operar a la paciente, si este mioma es benigno o realmente es maligno. Entiendo. Bueno, pues esto es un test que, después de las pruebas pertinentes y los estudios clínicos, podemos lanzar a través de Centogene y dar acceso a todo el mundo directamente a esto. Por lo tanto, estamos hablando de un win-win en este caso. Doutor Carlos, muito bem. E olhando para o futuro, ciência, empreendedorismo, excelência, comprometimento. O que esperar? Quais são os próximos passos? Los próximos pasos es seguir con esto y tratar de que el modelo se extienda. Ahora mismo yo de aquí me voy a San Francisco, entonces una universidad como University of California, San Francisco, UCSF, me ha pedido el poder ver si el modelo de Fundación Carlos Simón podría ser útil dentro de UCSF para que sus proyectos pudieran trasladarse siguiendo el proceso que yo estoy haciendo. Es un ejemplo. Sí. Lo siguiente, a mí me gustaría, en primer lugar, consolidar el modelo de fundación. Quiero hacerlo sostenible. Y a continuación me gustaría ver si hay interés el poder extender este concepto. Es un modelo nuevo y solo que da valor a todos los que participan en él. Por lo tanto, esos serían los siguientes pasos. Sim. No Brasil, o Dr. Carlos Simon é uma figura muito admirada. Primeiro, pela sua dedicação e por tudo aquilo que o doutor já produziu. Segundo, pelo empreendedorismo que todos reconhecem fruto do seu trabalho. E terceiro, porque você é uma pessoa extremamente elegante, gentil, acessível, as pessoas te admiram e gostam de estar próximos. O seu nome é uma unanimidade. E mesmo as pessoas com quem já debateram contigo, que tiveram diferenças de pensamento, te admiram pelo seu trabalho. Que mensagem o doutor deixa para os jovens médicos, para aqueles que estão buscando ainda a excelência, o comprometimento? E qual é essa mensagem final que o doutor deixa? El mensaje que yo, bueno, muchas gracias por tus amables palabras. Y yo, el mensaje que les dejaría es un poco lo que a mí me ha valido para ser feliz, y es buscar tu felicidad, buscar en lo que crees que pueda ser útil para el mundo
para la sociedad, para tu trabajo, para lo que haces cada día y trabajar en ello, dedicarte a ello en alma y simplemente eso, entender que hay otros puntos de vista, entender que otras personas pensarán distintos, pero es fundamental el ser una persona constructiva. En mi campo hay pocas personas que construyen y cuando no se construye se dedican a otras cosas. Entonces, ser constructivo, tratar de encontrar realmente lo que a ti te gusta, porque lo que yo les digo a mis jóvenes es que en el momento en que tú encuentras lo que te gusta hacer en tu vida, dejas de trabajar y empiezas a disfrutar. O senhor está desfrutando? Todo el tiempo. Y cada vez tengo más hambre, es mi problema. Muito bom. Veja que conversa bacana. Eu aproveito aqui para deixar para você que assistiu, que você entende que este conteúdo faz sentido para uma outra pessoa, por favor, compartilhe. E eu quero agradecer aqui a Centodini, a Criovita e a Spectrum, que apoia este canal, que é uma forma que nós temos de fazer trocas nesse universo. Muito obrigado e até o próximo.